2 de física de preparatoria, las fuerzas que actúan sobre los cuerpos en un plano horizontal. Ya vimos el concepto de fuerza, sus unidades, la situación del peso. Vimos también cómo de alguna manera estas fuerzas o estas acciones son capaces de modificar el estado dinámico de un objeto o de un cuerpo. Ahora vamos a ver, en un plano horizontal, ¿qué es lo que sucede? Un plano horizontal, vamos a ponerlo simple, llano, ponemos un cuerpo y decimos, ¿qué fuerzas actúan sobre este cuerpo? Así, solito. Aparentemente ninguna. Pero eso no es cierto. No es cierto porque dijimos que el peso es la fuerza que actúa sobre los cuerpos y los lleva al centro de, en este caso, del objeto sobre el que se encuentre. Si hablamos de la Tierra, obviamente el peso será la fuerza con la que la Tierra va a atraerlos hacia su centro. Pero el piso va a ejercer una fuerza en sentido contrario, a la cual le vamos a llamar fuerza normal. Quiere decir que todo objeto, cualquier objeto, estando en equilibrio o reposo, aquí sería estático en relación con la Tierra, dinámico en relación con el universo, este cuerpo tiene dos fuerzas actuantes que le permiten estar en equilibrio estático, en no moverse. Por lo tanto, en estas condiciones, la fuerza normal también equivale al peso. Ponemos la W como peso por el hecho de que en inglés se dice weight. Y weight se empieza con la letra W, pero obviamente lo usamos como el peso de los objetos. Dadas estas condiciones, ahora nosotros decimos que todo objeto que se encuentra en reposo, cuando menos dos fuerzas actúan sobre él. El peso que lo va a llevar hacia abajo y la fuerza normal que impide que el peso atraviese lo que sería la superficie terrestre. Algo muy parecido, y lo vamos a ver más adelante en otro tema que se llama hidrodinámica. Vamos a ver que los cuerpos van a tener una fuerza normal que se llama fuerza de flotación, o fuerza boyante, cuando están dentro de un líquido. Pero eso ya lo veremos después. Ahorita por lo pronto consideremos esto. Ahora, todos los cuerpos tienen estas condiciones. Hablamos de las fuerzas verticales. Y ahora si hablamos de fuerzas horizontales, en las fuerzas horizontales tendrá que existir entonces una acción de una fuerza que va a tratar de mover un objeto, y si lo consigue, este objeto va a tener una aceleración y obviamente estará aplicado sobre algo que se llama masa. De acuerdo con la segunda ley de Newton, decimos que la fuerza equivale a la masa del cuerpo por la aceleración provocada. Nosotros sabemos que la fuerza se da en newtons, que la masa se da en kilogramos y que la aceleración se da en metros sobre segundo cuadrado. Por lo tanto, el newton tiene una equivalencia directa de kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Y decimos que un kilogramo fuerza equivale a 9.81 newtons. Porque el kilogramo fuerza equivale al kilogramo masa normal por la gravedad, que sería la G. Y la G tiene un valor de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Ese es el valor de la aceleración gravitacional terrestre promedio. En donde decimos, bueno, quedamos en el video anterior que la masa no cambia en ningún lugar
del infinito, en ningún lugar del espacio. Pero el peso sí va a depender de dónde se encuentre. Estas serían en principio las condiciones para lo que consideramos una situación de... Esto se le conoce como diagrama de cuerpo libre. Que los maestros en la modernidad lo ponen como DCL, diagrama de cuerpo libre. Cuando a nosotros nos piden el DCL, el diagrama de cuerpo libre, es lo que tenemos que hacer. Bien, dejemos ahora por el momento esta situación y vamos a hablar de qué pasa con los objetos cuando tratamos de moverlos. ¿Por qué algunos nos cuesta mucho trabajo moverlos y otros no? Porque existe algo que se conoce como fricción. ¿Qué es la fricción? Bueno, la fricción es una fuerza provocada por el rozamiento de dos superficies. Entre más rozamiento, más fricción exista, esto es, entre mayor rugosidad entre las superficies haya, obviamente va a ser mayor la dificultad para poder mover un objeto. Donde haya menos, en este caso rozamiento, menos fricción, el objeto se va a mover con mayor facilidad. Una de las cosas importantes en el caso de la fricción es que no tiene unidades. El coeficiente de fricción no maneja unidades. Pero algo que sí podemos nosotros entender, y esto es porque lo podemos practicar, es en el caso de la fricción existen dos formas de expresión. La fricción estática y la fricción cinética. La fricción estática es cuando el objeto está en reposo y hay que empezar a moverlo. Pero ya que tiene cierto movimiento, entonces nos cuesta menos trabajo porque ahora hay una fricción cinética o una fricción dinámica. Y esa fricción dinámica es menor que la fricción estática. ¿Qué tanto? Bueno, todo depende de los objetos. ¿Ustedes han alguna vez intentado o han empujado un vehículo? Empezar a hacer que el vehículo se mueva nos cuesta mucho trabajo. Pero ya el vehículo en movimiento nos cuesta menos trabajo empujarlo. ¿Por qué? Porque cambia en este caso el coeficiente de fricción. Pero vamos a ver cómo quedaría nuestra segunda ley de Newton en sus diferentes formas. Decimos que la ley de Newton que nos está llevando ahora, lo que nos estamos viendo ahora, dice que la fuerza que se aplica nos provoca una masa por aceleración. Pero aquí vamos a poner que esta ley, la segunda ley de Newton, aplicada, va a llevarnos a dos condiciones. Una, sin fricción, nosotros sabremos que la fuerza equivale a masa por aceleración. Pero con fricción, la fuerza que yo aplique menos la fuerza de fricción a la que voy a tener que vencer me va a dar la masa por aceleración. ¿Qué significa esto? Bueno, que voy a tener una superficie a la cual voy a tener que vencer para que el objeto se mueva. Y la fricción va a depender, en este caso, la fuerza de fricción, de lo que sería la normal, que es el coeficiente de fricción cinético o estático por la fuerza normal. Y recordemos que la fuerza normal equivale al peso. ¿Todo esto a qué viene? Bueno, imaginemos por un momento que tenemos un cuerpo dentro de una superficie, sobre una superficie, y decimos, si lo uso sin fricción, la fuerza equivale a masa por aceleración. Bueno, yo tengo aquí, eso sí lo sé, voy a manejar ahora que el peso va para abajo, que la fuerza normal va hacia arriba, y ahora digo que si yo aplico una fuerza en este sentido, habrá siempre una fuerza de fricción que va a ir en sentido contrario.
¿por qué manejamos la fuerza sin fricción o por qué manejamos conocimiento de algo sin fricción? ¿Habrá cosa que no tenga fricción? No, no la hay. Todos los cuerpos, todos absolutamente manejan fricción, pero hay algunos que es tan pequeña la fuerza de fricción que podríamos considerarla casi cero. Por ejemplo, un bloque de hielo. Imagínense que tienen un bloque de hielo, vamos, donde ustedes lo quieran poner sobre un piso. Puede ser pavimento, puede ser loseta, puede ser madera, puede ser donde ustedes quieran en este caso. Vamos, si me dicen, oye, si lo pongo en la arena, bueno, la arena como es, no es firme, no es fija, la arena obviamente sí lo puede detener. Pero si lo ponen sobre una superficie sólida, el hielo se va a ir. Si ustedes se recargan en el bloque, por muy grande que sea, por muy pesado que sea, el bloque se va a mover con el hecho de que se recarguen. Eso es porque la fricción es tan pequeña que decimos que es casi cero. Ahí es donde manejamos algo sin fricción. En cualquier cuerpo lo hace. Sí, el agua lo haría, el hielo, perdón, lo haría en cualquier cuerpo. Pero nosotros vamos a considerar que no estamos hablando de hielo. Podemos hablar de cajas de madera, podemos hablar de cajas de metal, podemos hablar de muchas otras cosas. Pero lo importante aquí es lo siguiente, que si yo digo que puedo no tomar en cuenta la fricción o la fricción es casi nula, entonces voy a usar esta formulita y voy a encontrar fuerza, masa y aceleración. Pero si mi superficie presenta una fricción, una fuerza de fricción, una fuerza opositora al movimiento, entonces voy a tener que aplicar esta formulita. Y obviamente voy a tener que aplicar la fuerza de fricción. Y me pueden preguntar cualquier cosa. Y ahorita nos vamos a ver exactamente qué sería a través de unos ejemplos. Pueden preguntarme la fuerza de fricción, pueden preguntarme la aceleración, pueden preguntarme la masa, pueden preguntarme la fuerza, pueden preguntarme lo que quieran. Pero lo que sí vamos a tomar en cuenta siempre es qué datos me dan y qué condiciones me dan de cada uno de ellos. Pongamos dos ejemplos, y esto por favor lo vamos a considerar siempre. Pongamos dos ejemplos sin fricción. Y me dicen ahora que de acuerdo con esto, un problema, me dicen a un bloque de hielo de 6 kilogramos de masa, vamos a anotar los datos. Vamos a hacer los datos. Y me dicen que a una masa de 6 kilogramos de hielo le voy a aplicar una fuerza de 20 newtons y me preguntan cuál sería su aceleración. En este caso, dándome lo que sería la masa de hielo sobre una superficie, bueno, pues si es hielo, la fricción no afecta. Obviamente me voy a la fórmula que dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Si me preguntan la aceleración voy a despejarla y me quedaría que la aceleración, la fuerza que está multiplicando pasa dividiendo, es fuerza sobre masa, y esto va a ser en sustitución, que sería ahora la sustitución, aceleración es igual a 20 newtons sobre 6 kilogramos, me va a dar a serían 3.33 metros sobre segundo cuadrado. Porque en eso se da lo que sería mi aceleración, ya que tengo newtons y tengo kilogramos. Algunos maestros utilizan hasta 3 decimales, no se preocupen, no hay ningún problema, podemos usar 3 decimales. Al final de cuentas el cambio no es gran cosa. Y así resolveríamos nuestro problema. Puedo también, en otras condiciones, ahora vamos a suponer que tengo otro problema. También vamos a hablar de una masa de hielo y decimos que a un bloque de hielo
al que se le aplicaron 50 newtons, se le provocó una aceleración de 4.5 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuál será la masa de este bloque de hielo? Nos vamos a la fórmula. Fórmula es fuerza igual a masa por aceleración. Como me piden la masa, voy a despejarla. Masa va a ser igual a fuerza sobre aceleración. Como ya tengo mis unidades en lo que se debe tener, digo que la masa va a ser igual a 50 sobre 4.5. Y que mi masa sería, en este caso, 50 sobre 4.5, aproximadamente como 11 kilogramos, ¿verdad? Porque sería 50 entre 4.5, me da 11.111 kilogramos. Y ya tendría mi masa. Esto es tomando en cuenta solamente fuerzas horizontales, esto es paralelas al plano. Si me piden, oye, hazme un diagrama de cuerpo libre. Como no, aquí tengo mi bloque, aquí tengo mi fuerza, aquí tengo mi masa y aquí tengo mi aceleración. Estas dos son las que van a actuar y van a mover el bloque, no hay fricción. ¿Por qué? Porque estoy hablando que es bloque de hielo. ¿Qué sucede ahora? Vamos a poner, para saber si hay fricción o no hay fricción, ¿qué sucede, por ejemplo, si en el siguiente problema me dicen? En los datos que tengo de mis problemas, que sería, me dicen que a un cuerpo de 30 kilogramos se le aplicó una fuerza de 100 newtons, provocándole una aceleración y se le provocó una aceleración de 4 metros sobre segundo cuadrado. Perdón, de 2 metros sobre segundo cuadrado. Y me preguntan, ¿hay o no fricción, fuerza de fricción? 1. Ahora sería primero si la hay. ¿Cuánto? ¿Cuál es la fuerza de fricción? Y si tengo la fuerza de fricción, ahora me pueden preguntar el coeficiente de fricción. ¿Cuál es el coeficiente de fricción que hay entre las dos superficies? La del cuerpo que se mueve y obviamente la fuerza que estoy aplicando. Si hago mi diagrama de cuerpo libre, diría que aquí tengo esto. Estoy aplicando una fuerza de 100 newtons a una masa que desconozco, no la sé, no sé cuál es, pero mi aceleración es de 2 metros sobre segundo cuadrado. Y no sé si hay fricción o no. Bueno, me voy primero a la fórmula que me dice que la fuerza es igual a la masa por aceleración. Y decimos, ok, si esto fuera cierto, si la fuerza fuera directa, fuerza igual a masa por aceleración, pues entonces querría decir que 100 newtons deben ser igual a 30 kilogramos de masa. Perdón, aquí tenemos una masa de 30 kilogramos por 2 metros sobre segundo. Pero esto no es igual. Aquí sería 100 es igual a 60. Y eso pues no es cierto. Esta incongruencia, que esto obviamente no es cierto, me dice que tengo una fuerza de fricción. Porque mi fuerza, en fórmula, mi fuerza de fricción, mi fuerza menos la fuerza de fricción es igual a masa por aceleración. Quiere decir que tengo 100 newtons menos la fuerza de fricción me va a dar igual a 60. Entonces, ¿cuánto vale mi fuerza de fricción?
Si me voy a una aproximación más o menos, diría pues, 100 menos 40 son 60. Entonces la fuerza de fricción vale 40. Pero si me voy a la parte algebraica y me dicen despeja la fuerza de fricción, lo que puedo hacer es este 100 pasaría del otro lado con signo contrario, serían 60 menos 100, menos fuerza de fricción va a ser igual a menos 40, y entonces cambio de signos a todo y fuerza de fricción es igual a 40 y son newtons. Entonces, primera situación es, ¿hay fuerza de fricción? Sí. ¿Cuánto vale? 40 newtons. Y si hay fuerza de fricción, tengo un coeficiente de fricción. ¿Cómo lo voy a calcular? Pues tengo una fórmula que dice que la fuerza de fricción va a ser igual al coeficiente de fricción por la fuerza normal. ¿Cuál es la fuerza normal? Pues quedamos que la fuerza normal es igual al peso. Y el peso es igual a la masa por la gravedad. Bueno, de aquí podemos decir entonces primero que el peso es igual a 30 por 9.81 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuánto nos da 30 por 9.81? Pues sería 30 por 9.81, 294.3 newtons. 294.3 newtons. Como la fuerza y el peso valen lo mismo, la fuerza normal y el peso valen lo mismo, entonces mi fuerza normal vale 294.3 newtons. Y despejando mi coeficiente de fricción, el coeficiente de fricción sería igual, esto que está multiplicando pasará dividiendo. Fuerza de fricción sobre mi fuerza normal, donde el coeficiente de fricción va a ser igual a 40 newtons sobre 294.3. Estos los dos son newtons, así es que se van a ir. Y diríamos entonces que esto va a ser igual a 0. El coeficiente de fricción vale 0.136 aproximadamente. Digo, 0.1359 10 milésimas, lo podemos aproximar a esto. Y ya tengo mi coeficiente de fricción, porque de entrada me dicen que estas son mis condiciones y me preguntan esto, este coeficiente de fricción vale 0.136. Y lo puedo sacar así, y puedo entonces saber que si la masa por la aceleración no equivale a la fuerza que me dieron, es menor, entonces sí hay fricción. Quiere decir que si hay una fuerza que se está oponiendo al movimiento y va en sentido contrario. La fuerza de fricción es una fuerza contraria, se le decimos nosotros, es una fuerza contraria. Si yo empujo de izquierda a derecha, la fuerza de fricción va de derecha a izquierda. Si empujo de derecha a izquierda, la fuerza de fricción va de izquierda a derecha. Esto es parte de este asunto. Si yo trato de empujar una mesa o un auto, que vamos a pensar que empujo el auto por la cajuela para empujar, para ir hacia el motor, pues la fuerza de fricción va del motor hacia la cajuela. Pero si me voy del lado del motor y lo empujo, ahora va a ir de la cajuela hacia el motor. Siempre va a ser contraria al movimiento al cual nosotros estemos tratando de hacer que el objeto modifique su estado. Bien, pongamos un ejemplo más y ahora pongámoslo de la siguiente manera, que es normalmente cuando los maestros ponen este tipo de problemillas y dicen que a una caja o a un objeto, o a un auto, o a un móvil, o a un cuerpo, con una masa de 50 kilogramos, se le aplicó una fuerza de 300 newtons, una fuerza horizontal de 300 newtons, y
sobre una superficie cuyo coeficiente de fricción es de, vamos a pensar, 0.4. Y me dicen, ok, dime cuál será la aceleración del objeto. Recuerden, primero debo tener mis unidades en lo que ya habíamos quedado en el video anterior. Masa en kilogramos, fuerza en newtons, coeficiente de fricción no tiene. Bien, yo quiero aceleración. Como si me dan coeficiente de fricción, voy a tener que hacer fuerza menos fuerza de fricción es igual a masa por aceleración. Fuerza la tengo, fuerza de fricción no la tengo, masa la tengo, aceleración es lo que me están preguntando. Pero la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción por la fuerza normal. Esta fuerza normal no la tengo, el coeficiente sí, pero la fuerza normal es igual al peso. ¿Tengo el peso? No, no lo tengo, pero sí lo puedo calcular. Porque el peso es igual a la masa por gravedad. Bien, entonces ahora vámonos a lo que sería nuestra solución. Porque aquí ya tenemos fórmulas y vamos a hacer nuestra sustitución. Empezando primero por encontrar el peso para tener la fuerza normal, para tener la fuerza de fricción. Y de aquí despejar la aceleración. El peso va a ser igual a 50 por 9.81. Y el peso entonces va a ser igual a, de acuerdo con esto, 50 por 9.81 nos da 490.05. 490.5 newtons. Esto también es la fuerza normal, vale 490.5 newtons. Ahora la fuerza de fricción va a ser el coeficiente de fricción, que sería 0.4 por 490.5. Entonces la fuerza de fricción va a ser igual a 196.2 newtons. Entonces ahora me voy a ir a mi fórmula. Puedo despejarla de la siguiente manera. Esto que está multiplicando pasa dividiendo. Sería fuerza menos fuerza de fricción sobre masa me va a dar aceleración. O también puedo hacerlo de la siguiente forma. Y decimos 300 newtons menos 196.2 newtons debe ser igual a 50 por aceleración. Esta resta y esto pasaría dividiendo. Si se fijan es lo mismo, pero aquí sería este es un despeje algebraico. El otro sería un despeje aritmético. Y decimos ahora que sería 300 menos esto me va a dar 103.8 sobre 50 y esto me va a dar la aceleración. Y esto si lo dividimos entre 50 nos va a dar a 2.076 metros sobre segundo cuadrado. Y esta sería la forma de, todo va a depender qué datos me den, qué me pidan, mi fórmula, qué necesito y cómo lo voy a desarrollar. Bien, esto por lo pronto lo dejamos como parte de lo que debemos saber. Vamos a ver que las fuerzas no solamente se aplican paralelas al plano de manera horizontal como aquí lo estamos poniendo. Vamos a ver cuando se aplican las fuerzas con cierto ángulo y vamos a notar algo muy interesante. Los espero en el siguiente video para que veamos las fuerzas que se aplican con un ángulo. Hasta luego, cuídense mucho. Si te gustó el video, danos un pulgar arriba y compártelo. Si tienes alguna duda, contáctanos y síguenos en nuestras redes sociales. En la descripción encontrarás links directos. Pregunta por las asesorías y clases particulares. Suscríbete para más videos como este. Gracias y hasta pronto.